Muy bien, vamos con el 17 que dice, se da el voltaje que pasa a través de un capacitor cuya capacitancia es de 1 microfarad. ¿Cuál es la expresión senoidal para la corriente? ¿Ok? Y hay dos ejercicios. El primero es 30 seno de 200t y la segunda es 60 por 10 a la menos 3 seno de 377t. Muy bien. Entonces, en este caso, me piden corriente y, eh, a ver, un momento, ahora sí. Me piden la expresión para la corriente, me dan la capacitancia, ¿ok? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una pequeña fórmula. Vamos a buscar otro lapicero de otro color que relaciona corriente, capacitancia y voltaje. Y esa es corriente es igual a capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Aquí tenemos que recordar que el seno de AT, si yo lo voy a derivar, sería lo mismo a coseno de AT. ¿Okay? Porque de hecho eso es lo que va a pasar aquí. Vamos a ver, entonces sería, si yo quiero encontrar la corriente, corriente sería igual a, veamos la fórmula roja, capacitancia 1 por 10 a la menos 6 por, y ahora sí, derivar con respecto al tiempo a el voltaje, 30 seno de 200t. Ese 30 sale de la derivada. Sale de la derivada. Y ahora sí me queda la derivada con respecto al tiempo del seno de 200t. Y la derivada, entonces, aplicando esta roja, sería 1 por 10 a la menos 6 por 30 por 200 por el coseno de 200t. Esto tenemos que aplicar la calculadora. Está y dice que sería 1 por 10 a la menos 6 por 30 por 200. Eso nos da 0,006 coseno de 200t. Esa sería la corriente. ¿Mm? Pero hay que recordar que la corriente, bueno, no, aquí podríamos ponerlo senoidalmente, que sería 0,006 seno, porque el ejercicio me dice que exprese la corriente en forma senoidal. 200t más 90. O más pi medio, ¿verdad? Muy bien. Y la que sigue es la misma situación. Corriente sería 1 por 10 a la menos 6 o la derivada con respecto al tiempo de 60 por 10 a la menos 3 seno de 377t. Entonces, corriente sería 1 por 10 a la menos 6 por 60 por 10 a la menos 3 o la derivada con respecto al tiempo del seno de 377t. Y si derivamos seno, ya sabemos que eso da coseno. Y sacamos el número 377. Y ahora sí, sería 1 por 10 a la menos 6 por 60 por 10 a la menos 3 por 377.
Eso da una corriente bastante pequeña. 2,26 por 10 a la menos 5 coseno de 377t, que si lo expresamos en senoidal, sería 377t más 90 grados. O, si quiere, le suma ahí pi medios. Si lo quiere dejar en radianes. Listo. 17 terminado. Vamos con el 18. Se da la corriente que fluye a través de una reactancia capacitiva de 10 ohms. ¿Okay? Entonces, reactancia capacitiva 10 ohms. Escriba la expresión senoidal para el voltaje y trace las curvas. Me dan que corriente es 50 por 10 a la menos 3 seno de WT. Y la otra es 2 por 10 a la menos 6 seno de WT más 60. Okay. Ahora me dan corriente y hay que encontrar el voltaje. Muy bien. En este caso, si ya sabemos que la corriente se encuentra derivando el voltaje, ¿ok? Pero ahora me dan la corriente, entonces tenemos que encontrar que voltaje, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí, voltaje es igual a corriente por reactancia capacitiva en menos J. O sea, que voltaje es igual a reactancia por corriente con un ángulo de menos 90. O sea, el voltaje se atrasa 90 grados con respecto a la corriente. Entonces, ahora sí, voltaje sería igual a reactancia 10 por 50 por 10 a la menos 3 seno de WT menos 90. Entonces el voltaje sería 50 por 10 a la menos 3 por 10 daría 0,5 seno de WT menos pi medios. Ese sería el voltaje. Entonces, vamos a graficar para ver el desfase. Y para ello, vamos a abrir aquí Hebra, que es el que utilizo. Y entonces, claro, una era la corriente que es 0,0050, 50 por 10 a la menos 3. Ahí está. Por el seno, aquí, ya aquí ya me salió una torta. 0,050 por el seno de X. Ese sería el primero. Ok. Veamos que aquí, pues casi no se va a ver, ¿verdad? Está muy, muy tenue. O sea, muy, no tan pronunciada la curvatura. Y el otro, el voltaje, que era 0,5 por el seno de X, pero menos pi medios. Entonces, eso hace que se desfase. Muy bien. Si queremos ver el orden de desfasamiento, ¿verdad? Entonces vamos a aumentar un poco la amplitud de la verde para que se vea. Y ahora sí. Y podemos alejarnos para ver el comportamiento, ¿lo ven? Ahí está. Desfasada
menos pi medios. Veamos que la corriente va adelante, pi medios con respecto al voltaje. Muy bien, esa era la primera. En la segunda, bueno, tenemos el voltaje es igual a reactancia, 10 por 2 por 10 a la menos 6, seno de WT más 60 más menos 90. Entonces V sería 2 por 10 a la menos 5 seno de WT menos 30. Que si queremos ponerlo en radianes, 2pi por 10 a la menos 5 seno de WT menos pi sextos. ¿Sí? Entonces veámoslo en la gráfica. Entonces para la corriente sería 2 por 10 a la menos 6. Voy a ponerlo como 2 nada más. Nada más para ver el desfase. X más 60 era pi tercios. Vamos a ponerle pi tercios. ¿Ok? Y a la otra, vamos a dejarla como 0,2. Pero aquí sería menos pi sextos. Y por cierto, ajá, ahora sí. ¿Todo bien? Ahí está. Voy a ponerle el 2 nada más para ver desfases, ¿verdad? Y entonces, ahora sí ven. En este caso, la corriente, igual se sigue estando adelantada por 90 grados con respecto al voltaje. El voltaje está de azul. ¿Sí? Y listo, muy bien. Esa sería la representación senoidal de ambas, voltaje y corriente. Vamos con la 19. En la 19 dice, se da la corriente que fluye a través de un capacitor cuya capacitancia es 0,56 microfarads. ¿Cuál es la expresión senoidal para el voltaje? Y le dan la corriente, ¿verdad? 0,20 seno de 300t y 8 por 10 a la menos 3 seno de 377t menos 30. Okay. Okay. Entonces, aquí es muy importante recordar lo que vimos en un video anterior. Ahora tenemos corriente y queremos voltaje. Entonces, aquí no nos queda de otra que, ok, a ver, para que quede claro. La corriente en un capacitor es capacitancia por la derivada del potencial con respecto al tiempo. Si yo quiero el potencial, entonces si yo vengo y despejo, me quedaría que voltaje en un capacitor es igual a 1 entre capacitancia por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Okay. ¿Cómo se integra un seno? Ok, la integral de un seno de AT de T a 1 entre A coseno de AT. ¿Sí? Ah, y un menos, perdón. Esta es la fórmula general. Perfecto. Entonces, vamos con el primero. En el primero, tenemos que el voltaje de capacitor es igual a 1 entre 0,56 micro por la integral de 0,2 seno
de 300t. dt. Recuerda que el dt es la variable que yo voy a integrar. Y correcto, ese 0,2 sale de la integral. Y ahora sí me queda la integral del seno de 300t de t. Aplicamos la fórmula. VC sería 0,2 entre 0,56 por 10 a la menos 6 por menos 1 sobre 300 coseno de 300t. Entonces vamos a meter en la calculadora 0,2 entre 0,56 por 10 a la menos 6 por 300 y eso me da 1,19 por 10 a la 3. O sea, 1190,48. Ok. ¿Ve este menos? Ok, aquí va el menos. Coseno de 300t. El asunto está en que vamos a aplicar lo mismo. Este coseno podemos convertirlo en seno, que sería 1190,48 seno de 300t más pi medios. Y este menos que está aquí, este que está aquí adelante, hace una jugada maravillosa que se puede aplicar aquí perfectamente. Que sería agarrar este menos y cambiar este signo. Eso se puede hacer. Si no, perfectamente podemos dejar ese menos ahí. No pasa nada. Daría exactamente igual. ¿Ok? Entonces, si usted quiere, podemos dejarlo así o podemos dejarlo aquí. 1190,48 seno de 300t menos pi medios. ¿Ve? Para convertir coseno a seno, ¿verdad? Ahora, vamos con la que sigue. Voltaje sería igual a 1 entre 0,56 por 10 a la menos 6 por 8 por 10 a la menos 3 por la integral del seno de 377t menos 30. Cuando ahí aparece menos algo, menos un ángulo, más un ángulo, eso no va a cambiar la integral. ¿Ok? No lo va a cambiar. Entonces me quedaría 8 por 10 a la menos 3 entre 0,56 por 10 a la menos 6. Ahora sí, apliquemos la integral. Por 1 sobre 377 coseno a menos coseno de 377t menos 30. ¿Ven? Este más o menos 30 aquí no hay ningún problema. Eso puede ir y no va a afectar el resultado de la integral. Entonces ahora lo que hay que hacer en la fracción es colocar 8 por 10 a la menos 3 por menos 1 entre 0,56 por 10 a la menos 6 por 377. Y eso me da menos 37,90. Coseno de 377 menos 30. Entonces, ¿cómo lo cambiaríamos a seno? 337,90 negativo. Seno de 377. Y a este ángulo, ahora sí, le sumamos 90. Ok, ojo con esto. Ojo con esto. Este menos lo podemos quitar de aquí y en vez de sumar 90, restamos 90. Entonces, menos 30, menos 90, menos 120. ¿Ven? Pero hacemos el mismo toque que hicimos con el pasado, ¿verdad? Que yo vengo y en vez de sumarle pi medios, le resto pi medios
y este menos que estaba aquí adelante desaparece. ¿Sí? Eso perfectamente se puede hacer. Entonces, este era para el ejercicio 1 y este es para el ejercicio 2. Te puedo hacerlo. ¿Ok? Esa es una de las identidades trigonométricas. ¿Ok? Muy bien. Listo. Inclusive podemos dejarlo aquí así. Eso no es ningún problema. También se puede dejar así. Vamos con el 20, que el 20 son varios. Dice, para los siguientes pares de voltaje y corriente, identifique si el elemento implicado es un capacitor, un inductor o un resistor y determine el valor de C, L o R si los datos son suficientes. Entonces, en el primero, V es 550 seno de 377T más 50 grados y la corriente es 11 seno de 377T menos 40. Es que lo estoy anotando. ¿Sí? Para poder hacerlo. Okay. Aquí está. Bueno, ¿cómo identifico yo en presencia de qué estamos? Ok. Entonces vamos a ver, el primero, ese que está ahí. Ok. Si nos vamos a la representación fasorial, V sería 550, ok, con un ángulo de 50 grados. Eso es en volts. Mientras que la corriente sería 11 con un grado de menos 40 amperes. Ok. La relación de fase entre el voltaje y la corriente sería 50 menos 40. Eso nos da más 90. O sea, que hay 90 grados entre voltaje y corriente. Como el voltaje lidera o se adelanta a la corriente, entonces estamos en presencia de un inductor. Y pues bueno, la reactancia inductiva, voltaje entre corriente, y hablamos de los máximos, ¿verdad? 550 entre 11, eso nos da 50 ohms. Y la inductancia es igual a 50 dividido entre 377, porque la inductancia es reactancia inductiva entre W. Y W es la frecuencia, es lo que está delante de la T. Entonces L me da 0,133 henries. Listo. Vamos con la B. Vamos con la B. En la B, el voltaje es igual a 36 seno de 754T menos 80 y la corriente es 4 seno de 754T menos 170. Okay. La representación fasorial sería 36 con un ángulo de menos 80 volts. Y la de la corriente sería 4 con un ángulo de menos 170 amperes. Entonces el ángulo es menos 80 menos 170. Eso nos da más 90. Entonces ahí viene que estamos en presencia de otro inductor, porque el voltaje supera
a la corriente con un 90 grados. Y recuerden que esto gira para acá. Tiene sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí lo mismo. Reactancia inductiva, voltaje máximo entre corriente máxima, que sería 36 entre 4 y eso me da 9. Y la inductancia, que es reactancia entre W, que sería 9 entre 754 y eso nos da 0,0119 henries. Ok, vamos con la otra. Voltaje, que es 10,5 seno de WT menos 13 y la corriente que es 1,5 seno de WT menos 13. Ok, en fasores, voltaje sería 10,5 con un ángulo de menos 13 volts y la corriente sería 1,5 con un ángulo de menos 13 amperes. Aquí fácilmente se ve que 13 menos 13 menos 13, eso nos da 0. Ah, entonces la corriente y el voltaje están en fase. Si voltaje y corriente están en fase, quiere decir que aquí viene la corriente, aquí viene el voltaje, quiere decir que esto es un resistor. Y los resistores, la resistencia es voltaje entre corriente, 10,5 entre 1,5 y eso nos da 7 ohms. ¿Mm? Perfecto. Muy bien. Y bueno, repita lo mismo, pero ahora nos dan otros valores. ¿Ok? Vamos a hacerlos ya para terminar. Dice que el primero, voltaje es igual a 2000 seno de WT y corriente 5 coseno de WT. Ok. Entonces, aquí en este caso, primero que todo, no podemos compararlo porque necesitamos convertir este a seno. WT más 90, ¿verdad? Y entonces, a nivel fasorial, el voltaje sería 2000 con un ángulo de 0 y la corriente sería 5 con un ángulo de 90. Entonces, el ángulo sería 0 menos 90. Eso nos da menos 90. Y entonces, como el voltaje está atrasado respecto a la corriente, eso nos da un capacitor. Y entonces, la reactancia capacitiva, voltaje máximo entre corriente máxima, que es 2000 entre 5, eso nos da 400 ohms. Bien, muy bien. Luego viene voltaje, que es igual a 80 seno de 157T más 150. Y la corriente, dicen que es 2 seno de 157T más 60. Ok, muy bien. Vamos a ver. Nada más.
Ok. Ah, y por cierto, me faltó capacitancia, ¿verdad? Capacitancia sería, vamos a ver, uno entre la reactancia capacitiva por W. Entonces sería 1 entre 400 por W. Pero lastimosamente no tenemos W. Si me hubieran dado aquí W, puedo poner W ahí. Pero no, en el ejercicio pasado no me lo daban. Ok, volvemos al que estábamos haciendo. Eso es porque, si me pregunta, ¿qué pasó con la capacitancia? ¿Por qué no la calculamos? Es que no me daban la frecuencia. Ok, este enfasor sería 80 con un ángulo de 150 y la corriente sería 2 con un ángulo de 60. Entonces el ángulo sería 150 menos 60, eso es 100, no, eso es 90, 90, positivo. Quiere decir que estamos en presencia de un inductor. Y en un inductor, la reactancia del inductor, voltaje entre corriente, que sería 80 entre 2, eso nos da 40, mientras que la inductancia sería reactancia entre W, 40 entre 157, y eso nos da 0,25 henries. Muy bien. Y me queda el último. Okay. Vamos a ver, vamos de vuelta a la hoja. Me queda el último. El último es voltaje es igual a 35 por WT menos 20. Ay, me faltó el seno. Y corriente es 7 coseno de WT menos 110. Ok, 35 seno, me faltó el seno. Ok, importante. Aquí tenemos que pasar esto a seno. Entonces sería 7 seno de WT menos 110 más 90. Y eso me va a dar 7 seno de WT menos 20. Entonces el ángulo sería a menos 20, le resto menos 20. Y eso me va a dar 0. Estamos en presencia de un resistor. Y para un resistor, resistencia es igual a voltaje entre corriente, que eso nos da 35 entre 7, y eso nos da 5 ohms. Muy bien. Y con eso terminamos el ejercicio.